Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Los días miércoles transmito sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 80 y el subtema que vamos a presentar es cómo hacer frente a las interrupciones en su parte 1. De manera pues que vamos a proceder a pedir la dirección de nuestro Señor y luego procedo al estudio. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote por permitirme presentar otro mensaje más de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Siempre te suplico que el Espíritu Santo sea quien me ayude y que siempre tú recibas la honra y gloria y que haya mucha edificación para todos quienes estén escuchando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cómo hacer frente a las interrupciones? En esta parte vamos a considerar varios aspectos a los cuales se los voy a enunciar en este momento. Vamos a ver siempre de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania. Y básicamente solo Mateo y Marcos consignaron los eventos de este periodo de tiempo. Veremos pues la tercera Pascua. Los escribas le reclaman que no respeta la tradición. Veremos también la salida fuera del territorio de Herodes, la sanidad de la hija de una mujer sirofenicia o cananea. Jesús evita pasar por el territorio de Herodes. Muchos son sanados, incluyendo a un sordo. Y por último, la alimentación de los 4,000. Bueno, en esta lección veremos de qué modo enfrenté Jesús las interrupciones, cómo las enfrentó. Usted recordará que después del sermón sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. A partir de ese momento, Cristo concentró más esfuerzos en la preparación de los 12 para el momento en que ya no estaría con ellos. Cuando haga usted la lectura asignada, usted encontrará al Señor saliendo una y otra vez de Galilea. Un propósito de estas salidas era evitar el conflicto con sus enemigos, pero otro era pasar tiempo con sus apóstoles. No obstante, estos propósitos de Jesús fueron constantemente frustrados. Fue interrumpido tanto por amigos como por enemigos. Por eso es que esta lección trata sobre la manera como Él logró convertir estas molestas interrupciones en provechosas oportunidades. Primero veremos cómo es que fue interrumpido por la crítica. Vamos a ver 4 aspectos de interrupción y el primero es cómo es que fue interrumpido por la crítica. Cuando Juan contó acerca de la alimentación de los 5,000, él escribió: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan 6:4. Si la fiesta de los judíos de Juan 5:1 fuera una Pascua, entonces la que se menciona en Juan 6:4
sería la tercera Pascua que recoge el libro de Juan. Muchos autores, tal vez la mayoría, creen que Jesús no asistió a la Pascua de Juan 6:4, debido principalmente a la explicación que se da en Juan 7:1, donde se lee: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Si Jesús de hecho asistió a la fiesta y a la inclinación a creer que así fue, bueno, Juan 7:1 parece estar enlazado no tanto con Juan 6:4 como con la sección que sigue. El versículo introduce esa sección y explica por qué Jesús les dijo a sus hermanos que él no pensaba ir a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vemos la inclinación a creer que así fue, pues. Lo hizo calladamente y anónimamente. ¿Por qué obró así? Diríamos que trató de pasar desapercibido durante la fiesta. Eso es lo que vemos. Comprobemos con Juan 7:10. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. No tenemos dato de evento alguno que ocurriera en Jerusalén y que estuviera relacionado con esa Pascua. En lo que atañe a nuestra serie, la referencia a la Pascua que se hace en Juan 6:4 tiene como fin primordial ayudarnos con la cronología de la vida de Cristo, desde el tiempo de esa Pascua hasta unos 6 meses después. Tenemos la etapa final del gran ministerio en Galilea, una etapa que se caracteriza por el hecho de que él sale varias veces de esa provincia. Bueno, estoy hablando de esta situación de que cómo es que él fue interrumpido por la crítica, o sea, una molesta interrupción que se da acá. Damos comienzo a esta lección en el momento en que Jesús estaba enseñando en Galilea. Estaba Jesús dando la enseñanza cuando llegó una comisión de fariseos, o sea, lo interrumpen pues, procedente de Jerusalén. Vamos a ver un comentario más completo de este suceso en los mensajes que siguen en esta sección que estoy presentando. Estos no dudaron en interrumpir a Cristo. Marcos 7:1 dice que se juntaron alrededor de Jesús. Lo imagino o lo imaginamos abriéndose paso a empujones entre la multitud hasta tener rodeado a Jesús y luego dando voces en su rostro. Esta vez tenían una nueva acusación. Sus discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos, infringiendo de este modo una antigua tradición. Los fariseos consideraban que tales tradiciones eran tan sagradas como la misma ley de Moisés. Pero en estas 4 porciones que voy a presentar, que ahorita solo vamos a ver 2 en el mensaje de esta tarde, vamos a ver que se da una molesta interrupción, pero se da también una provechosa oportunidad. Cristo convirtió la molesta interrupción en una provechosa oportunidad por medio de usarla como una ocasión para enseñar lecciones necesarias sobre las tradiciones de los hombres. Sobre este tema de las tradiciones, dentro de poco voy a presentar un estudio bastante
extenso. Primero, se dirigió a los acusadores, haciéndoles severas advertencias a estos acerca de los peligros de las tradiciones no inspiradas. Hizo énfasis en que tales tradiciones eran los preceptos de los hombres. Marcos 7:7 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, estoy diciendo que por medio de usarla como una ocasión para enseñar lecciones necesarias sobre las tradiciones de los hombres, no los de Dios. Acusó a los fariseos de quebrantar el mandamiento de Dios por las tradiciones de ellos, pues. Mateo 15:3 ilustró esto con una antigua tradición humana que permitía a los hombres declarar que era ofrenda a Dios. También tenemos, mire lo que dice Marcos 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Luego en Mateo 15:5: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Todo o parte de su dinero, para luego decirle a sus ancianos necesitados: padres, lo sentimos, pero no se nos permite usar estos fondos para ayudarles. Bueno, hasta donde sepamos, los fariseos jamás volvieron a usar esta acusación contra Jesús y sus discípulos, y ciertamente no se presentó esta acusación durante el juicio que le hicieron. Luego se volvió a la multitud y le dijo a esta multitud, en otras palabras, que por más antigua y sagrada que fuera la tradición, como lo era la tradición de lavarse las manos, el principio básico de ella adolecía de una falla. ¿Cuál era esa falla? Mire lo que dice Mateo 15:11, ya lo hemos leído: no lo que entra en la boca contamina al hombre, esto es, no lo vuelve inmundo, mas lo que sale de la boca, es decir, sus palabras, esto contamina al hombre. Entienda usted que no era un problema de higiene personal, sino de profanación ceremonial. Pero pidió más adelante una explicación, y esto fue lo que respondió Cristo. Lo tenemos en Mateo 15, 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando Jesús por fin estuvo a solas con los discípulos, les enseñó, les advirtió acerca de los fariseos en sí. Estas no serían las últimas advertencias que daría Jesús a sus discípulos en relación con los fariseos, como comprobaremos en la lección que vendrá. Pero mire lo que dice, por ejemplo, usted puede consultar, yo solo puse esta nota acá porque es una nota una consulta escritural bastante alargada, pero usted puede consultar de Mateo 15:39 hasta el versículo 12 del versículo 16 y del capítulo 16,
y Marcos capítulo 8, 10 al 21. Comparó las enseñanzas de estos con malezas que serían desarraigadas por Dios. Dice en Mateo 15, 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Se refirió a estos dirigentes religiosos como ciegos que guían a otros ciegos. Jesús usó esta analogía anteriormente, vimos este ejemplo en una lección anterior. Miren lo que dice Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y la usará nuevamente. Mire lo que nos presenta, por ejemplo, en Mateo capítulo 23. Vamos a leer los versículos 16 y 24. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los que seguían las enseñanzas de los fariseos sin cuestionamiento, por ejemplo, usted recuerda cuando vimos aquella lección cuando los fariseos se ofendieron. Estas fueron lecciones necesarias, lecciones que se produjeron como resultado de una interrupción. Si usted trata de hacer algo para el Señor, es muy posible que sea criticado. Alguien ha dicho que la única manera de evitar las críticas es no hacer nada y no ser nada. Cuando uno hace lo mejor que puede y es interrumpido por la crítica, puede responder de varias maneras. Puede llenarse de autoconmiseración, como muchos hacemos. Puede dejar de hacer lo que estaba haciendo, como algunos hacen, o puede sacarle el mejor partido, como Cristo hizo. O sea, la ventaja espiritual que el Señor Jesucristo hizo de todas estas interrupciones que Él recibió. Cuando se le presente la crítica, debe examinar primero si hay algo de razón en ella. Luego, considere si una respuesta o explicación sirve de algo. Por último, vuelva a su tarea con la determinación de seguir haciendo lo mejor que puede por el Maestro. Si responde de esta manera, entonces también podrá transformar esa clase de molesta interrupción en una provechosa oportunidad. Pero entremos ahora a la segunda interrupción. Interrumpido por un clamor. Fíjese bien, primero fue interrumpido por una crítica o por la crítica. Ahora es interrumpido por un clamor. Vamos a ver de qué se trata ese clamor. Después de este choque con sus enemigos, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, Mateo 15, 21. Ya hemos insinuado que un propósito probablemente era alejarse de los fariseos. Sin embargo, el propósito primordial de Cristo evidentemente era estar a solas con los 12. Algunos autores sugieren que Jesús fue a Fenicia con el propósito de evangelizar, pero mire lo que dice Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Indican pues que esto no fue así.
La creciente hostilidad de sus enemigos hacía incluso más imperativo que él preparara a sus apóstoles para el día cuando sus adversarios lo matarían. Hasta donde sepamos, esta fue la primera vez que Jesús puso pie en suelo extranjero. Tiro y Sidón eran ciudades costeras de la antigua tierra de Fenicia. Y Tiro y Fenicia habían sido parte de la historia antigua del pueblo judío, historia que ellas habían afectado tanto negativa como positivamente. Fenicia era una angosta franja de tierra que estaba situada en la esquina nororiental del mar Mediterráneo, hacia el noroeste de Galilea. En los días de Cristo formaba parte de la provincia romana de Siria. Bueno, entremos ahora a cuál fue esa segunda molesta interrupción, o sea, interrumpido por un clamor. Cuando Jesús llegó a la región de Tiro, él dice que entró en una casa con el fin de mantener en secreto su presencia, pero ya hemos leído que no pudo esconderse, Marcos 7:24. Vimos en una lección anterior que las nuevas del ministerio de Cristo habían llegado incluso a los alrededores de Tiro y de Sidón, Marcos 3:8. Por lo tanto, el Señor no tardó en ser interrumpido por alguien que buscaba su ayuda. Dice la Sagrada Escritura en Marcos 7:25 y 26, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. La expresión sirofenicia distinguía a los fenicios de otros ciudadanos de la provincia de Siria. Luego se dice que la mujer era griega. La expresión griego o griega es usada a menudo en el Nuevo Testamento para hacer referencia a los gentiles en general. Continuemos con la mujer. La mujer clamó diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 15:22. La expresión Hijo de David era un término mesiánico israelita. La esperanza judía se había filtrado a las naciones que rodeaban a los judíos. Bueno, yo le pongo esta ilustración, compare esta frase con el uso que hace la mujer samaritana de la palabra Mesías. En Juan 4:25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella dijo a Jesús, volviendo a la mujer, que le interrumpe al Señor, le hace este clamor: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15:22. Marcos subrayó que ella le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mateo 7:26. Según Mateo, ella daba voces. Mateo 15:23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta era una insistente madre ruidosa. Su hijita necesitaba ayuda y deseaba que todo el mundo lo supiera. Si usted alguna vez tuvo un hijo menor que padecía una grave enfermedad, podrá comprenderla. Cuando yo estaba estudiando este mensaje que están oyendo ustedes, se me vino a la memoria a la hermana Alicia Batres, que ella ya está en la presencia del Señor. Esta hermana, cuando ella necesitaba un favor de los presidentes, ella se iba a casa presidencial
y esperaba que saliera la primera dama de la nación y le decía: vengo a pedirle este favor, porque usted en su campaña política prometió que iba a ayudar a nosotros los necesitados. Y esa hermana era tan insistente y lograba, porque en cierto modo avergonzaba a las primeras damas de la nación, haciéndoles esa reprimenda de que habían prometido. Bueno, aquí estamos viendo un caso diferente, no del Señor, que nunca en ningún momento se comportó al estilo de un político, sino al estilo de Dios, al estilo de uno que había venido del cielo. Entonces ahora veamos la provechosa oportunidad que sacó el Señor de esta ocasión. El diálogo que resultó entre Jesús y la mujer es uno de los más dramáticos y desconcertantes de los evangelios. A primera vista parece que Cristo la insultó deliberadamente. Al comienzo no le prestó atención y los discípulos trataron de despedirla. Esta era, por decirlo así, la solución universal de los discípulos que ellos aplicaban a todo problema molesto. Acuérdense cuando la alimentación de los 5,000 les dice: despídelos, que vayan a las aldeas y busquen comida. ¿Ve? Mire lo que dice Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. A la luz de Mateo 15:24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podrían haber estado insinuando que Jesús les diera a ella o le diera a ella lo que deseaba para quitársela de encima y dejarlo en paz, al estilo humano, como hubiésemos también a lo mejor procedido nosotros. Mateo 15:23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Era una madre, como decía, una madre ruidosa. Cuando por fin él le habló, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. No había nada que disuadiera a esta madre desesperada. Ella fue insistente. Ella continuó rogando con estas palabras: Señor, socórreme. Mateo 15:25. Jesús le respondió diciendo: deja primero. La palabra primero indica que los gentiles tendrían su oportunidad más adelante, lo cual en efecto así sucedió. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7:27. La expresión los hijos en la anterior aseveración se refiere obviamente a los judíos, de modo que los perrillos se referiría a los gentiles. ¿Qué diría usted si le llamaran perrillo? A lo mejor si yo hubiera sido esa mujer, me habría sentido tentado a marcharme ofendido y enojado. Ella, en cambio, respondió sagazmente diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, las migajas que caen de la mesa de los amos. Usted puede ver esto en Marcos 7:28 y Mateo 15:27. Al ver este cuadro, imaginamos una sonrisa dibujándose en el rostro de Jesús, mientras respondía diciendo: oh mujer, grande es tu fe por esta palabra, ve, hágase contigo como quieres, el demonio ha salido de tu hija. Mateo 15:28, luego en Marcos 7:29,
Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mateo escribió que su hija fue sanada desde aquella hora, verso 28 de Mateo 15. Marcos consignó que cuando ella volvió a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos 7:30. No hay duda de que estaba cansada por la traumatizante experiencia. Es realmente, hermanos y hermanas, encantadora esta historia. Aunque dramática y fascinante, la historia no deja de ser desconcertante. Se dice que los comentaristas se esfuerzan por reconciliar las palabras que usó Jesús con lo que conocemos de su carácter y propósito. Hay quienes indican que las palabras de Cristo se pueden tomar en sentido literal. Él realmente había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 16. Más adelante dice: otras ovejas que no eran pues de este redil, esto es, los gentiles, serían llamadas de modo que tanto judíos como gentiles pudieran formar un rebaño bajo el cuidado del buen pastor. Mire lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto ocurrió cuando Cristo dio la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las personas. Usted recuerde lo que les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entre tanto, recalcan estos comentaristas, Jesús había resuelto que nada le apartaría de su propósito primordial, porque miren lo que dice Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Su preocupación por cumplir ese propósito fue un factor que influyó en la respuesta inicial de Cristo. ¿Por qué digo esto? Jesús podía fácilmente ser abrumado por peticiones de ayuda en Fenicia, frustrando lo que esperaba lograr allí. Entonces, por eso su preocupación por cumplir ese propósito fue un factor que influyó en la respuesta inicial de Cristo, pero esto, por supuesto, no lo explica todo. Jesús ya había respondido favorablemente en una ocasión anterior a una mujer gentil que clamó pidiendo ayuda. Miren lo que dice Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene,
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Más adelante en esta lección, bajo el encabezado de interrumpido por una multitud, que será hasta el próximo miércoles, se dan más explicaciones. Jesús podía fácilmente ser abrumado por peticiones de ayuda, como decía allí en Fenicia, frustrando lo que esperaba lograr allí. No está de más recalcar que al considerar por qué dijo Cristo tales palabras, debemos descartar que tuviera prejuicio contra los gentiles. Jesús no adolecía del prejuicio normal que los judíos tenían contra las demás razas. Miren lo que dice Lucas 2:32: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. También Mateo 8:10 al 12. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego en Mateo 12, versos 18 y 21 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Otros recalcan el hecho de que no sabemos cómo fue que Cristo dijo las palabras dirigidas a la mujer. Nos recuerdan que, como regla general, Jesús adaptaba su forma de hablar al carácter de la persona a quien él hablaba. Usted puede contrastar cómo es que habló al dirigente judío en Juan capítulo 3 con la forma como habló a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Usted puede consultar estos dos versículos 3 y 4 del Evangelio de Juan. Ellos explican, por lo tanto, que esta fue una animada conversación sostenida a propósito entre el Señor y una mujer con una mente ágil y con sentido del humor. No es difícil imaginar a Jesús hablando con un brillo en sus ojos. Debió de haber tenido una sonrisa en su rostro al final de la conversación. Con todo lo anterior, hay más que decir en la relación con este suceso. Podemos proponer otra explicación de la respuesta que dio Jesús a la petición de la mujer. En vista de que al final del relato se cuenta que Jesús sanó a la joven, creo que esta fue su intención en todo momento. Además, el propósito de sus palabras parece relacionarse con el elogio que hace él de la fe de la madre al final del relato. Oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28. La fe de ella, tan humilde, tan inconquistable, debió de haber traído alivio refrescante después de la hipocresía de los fariseos y la inconstancia de los galileos. Fueron solo 2 veces que Jesús elogió de tal manera la fe de alguien, y en ambos casos se trató de personas gentiles,
esta mujer sirofenicia y un centurión romano. Por eso recuerden lo que leímos: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe, pues. En otras palabras, uno de los propósitos que pudo haber tenido Jesús para decir las aparentemente duras palabras puede haber sido demostrar a sus discípulos la profundidad de la fe de la mujer. Tenga presente que el Señor conocía el corazón de ella. Juan 2:25 nos dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y por lo tanto su fe la conocía. Considere también esta posibilidad. Jesús convirtió una molesta interrupción en una provechosa oportunidad al usar la ocasión como una lección ejemplarizante para los apóstoles sobre la clase pues de fe que ellos necesitarían en el futuro. También existe la gran posibilidad de que cada vez que Jesús ayudaba a un gentil, Él estaba sembrando la idea de que Dios también estaba interesado en los no judíos. Y vamos a leer unos últimos versículos porque Él conocía los problemas que esperaban a los 12. Miren lo que dice en Mateo 10. Vamos a leer versos 17 y 18, 21 y 22 y luego 24 y 25. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. 21. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzeb, cuanto más a los de su casa. La única manera como podían ser victoriosos era por medio de tener la clase de fe que tenía la mujer, una fe que rehusaba entrar en desánimo o abandono de su objetivo. Dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, necesita esta lección. Termino diciendo lo siguiente: puede que en ocasiones esté usted ocupado en una causa digna, cuando a lo mejor sea interrumpido por una solicitud de ayuda que tiene muy poco o nada que ver con lo que usted está haciendo. Cuando eso sucede, considere cómo puede usted aprovechar esa interrupción y usarla de un modo positivo. Como se indicó anteriormente, el resultado final puede dar más gloria al Señor que lo que usted había pensado hacer originalmente. Dios bendiga su bendita palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que saquemos el mejor fruto, el mejor provecho del mensaje que el Señor me ha permitido presentarles. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haberme permitido presentar tu palabra. Que siempre haya el gran anhelo de parte de tu servidor en hacerlo, pero también que este anhelo sea de cada uno de los oyentes para
crecer más en gracia y conocimiento tuyo y vivir de acuerdo a tu sagrada voluntad. Dios Todopoderoso, todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.